Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a ver el tema sobre la ley 376 que tiene que ver con el régimen presupuestario municipal. Entonces, en la última parte de la materia vamos a abordar lo que tiene que ver con los municipios. Ya vimos contablemente cómo registrar todas las partidas contables en una empresa estatal, y ahora nos vamos a poner a estudiar acerca de los municipios. En las alcaldías específicamente existe esta ley 376 aprobada el 10 de enero de 2013, ha sufrido reforma, pero esta es la última versión que existe de la ley, que tiene que ver con toda la parte de cómo los municipios van a administrar sus ingresos y sus egresos, o sea, de qué forma, y vemos primeramente cómo están clasificados los municipios. Existe una clasificación de los municipios en base a sus ingresos. Entonces no es lo mismo un municipio súper pequeñito, que existen municipios pequeños y existen municipios grandes. No es lo mismo la alcaldía de Granada con la alcaldía de Nandaime en el mismo departamento, o la alcaldía de Santa Teresa con la alcaldía de Jinotepe en cuanto a ingresos, porque sabemos que la mayor parte de los ingresos provenientes de una alcaldía van a estar en los impuestos. ¿Y los impuestos quiénes los pagan? Los pagan los dueños de negocios, los dueños de empresas, las mismas personas naturales. Si estás en un mercado, pagas el IBI, pagas los lotes en el cementerio, pagas papel sellado o cualquier servicio. Hay muchos servicios que vas a solicitar a la alcaldía y te los cobra. Entonces ahí tiene un ingreso, pero el ingreso mayor que proviene de una alcaldía es en base a cuántos negocios hay. Por eso Managua, al ser la capital y a estar concentrado ahí todos los negocios, la mayor parte de los negocios y los negocios grandes o las empresas grandes, es la alcaldía que está clasificada como categoría A, porque tiene ingresos súper grandes y que no se pueden comparar con las demás alcaldías. El objeto de la ley tiene por objeto establecer las normas y principios generales que requieren las municipalidades para la elaboración, aprobación, modificación, ejecución, seguimiento, cierre y evaluación de sus presupuestos. Sabemos que todas las entidades del gobierno se rigen por presupuestos que se van a hacer. Ya hemos visto con un año de el año anterior, o sea, para el año siguiente se hace el presupuesto y después viene la solicitud de fondo y la ejecución del mismo, pero todas van a trabajar por presupuesto. ¿Por qué? Porque con ellos también, con estos presupuestos individuales de cada institución que forma parte del Estado, entonces se hace el presupuesto general de la República, que es lo que vimos anteriormente. Hoy nos vamos a meter en el tema de las municipalidades en base a cómo están clasificadas, cómo se da lo del alcalde, lo del vicealcalde, secretario, los concejales, cómo se manejan esos temas en las municipalidades. Entonces, en esta ley tenemos en el artículo 10 las categorías. Entonces, aquí vemos que, según la ley de municipios, hay categorías que les decía de los municipios en base a sus ingresos corrientes anuales. Entonces, aquí vemos que en la categoría A va a estar el municipio de Managua. Entonces, ahí está solito el municipio de Managua porque, como decía, es la alcaldía de la capital, donde están ahí el mayor número de empresas, de compañías, de negocios, porque es donde se concentra el mayor poder adquisitivo y por lo tanto esta alcaldía va a tener ingresos mucho mayores si los comparamos con otras alcaldías de un departamento.
o de otro departamento. En la categoría B va a comprender los municipios con ingresos corrientes anuales mayores a 10 millones. En la categoría C van a ser los municipios con ingresos corrientes anuales mayores a 6 millones y menores o iguales a 10 millones de córdobas. En la categoría D van a estar los municipios con ingresos corrientes anuales mayores a 2,5 millones y menores o iguales a 6 millones de córdobas. En la categoría E comprende los municipios con ingresos corrientes anuales mayores a 1 millón y menores o iguales a 2,5 millones de córdobas. En la categoría F comprende los municipios cuyos ingresos corrientes anuales son mayores a 750,000 córdobas y menores o iguales a 1 millón de córdobas. En la categoría G comprende los municipios cuyos ingresos corrientes anuales son mayores a 400,000, menores o iguales a 750,000 córdobas. La categoría H comprende los municipios cuyos ingresos corrientes anuales son iguales o inferiores a 400,000 córdobas. Entonces, dependiendo a cómo son los ingresos en cada municipio, nosotros vamos a clasificar en qué categoría se encuentra ese municipio. Y en base a eso después vamos a ver los cálculos de los salarios, que es lo que hoy vamos a realizar. Entonces, primero tenemos la clasificación de las alcaldías en base a sus ingresos anuales. Aquí para la parte de presupuesto de ingresos, la vamos a ver el próximo día con técnicas de cómo elaborar presupuestos en una alcaldía. Y la parte de presupuestos de ingresos. Entonces vamos con los porcentajes mínimos y máximos que se aplicarán a los ingresos corrientes para la determinación de los salarios y dietas de las autoridades de cada municipio. Entonces aquí tenemos que lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 40 de municipios se establece por categoría de municipio los porcentajes mínimos y máximos respecto a los ingresos corrientes anuales que cada consejo municipal definirá y aplicarán para determinar el monto total que anualmente destinarán en concepto de salario y prestaciones sociales de la alcaldesa o alcalde, vicealcaldesa o vicealcalde y secretaria o secretaria del consejo municipal y de la dieta de los concejales y concejalas por asistencias cumplidas a las sesiones ordinarias del consejo municipal y trabajo de comisión para cada categoría de municipio definida en el artículo 10, que es el que acabamos de ver. Entonces, en el artículo 10 están las categorías. Entonces, aquí se va a definir cuál va a ser el cálculo según la categoría de los ingresos. Entonces, la categoría A se aplicará el cálculo según lo establecido en el presente artículo. Para la B, vamos a hacer un porcentaje del 6 al 10% de los ingresos corrientes anuales. En la categoría C, del 10 al 14% de los ingresos corrientes anuales. La categoría D va a ser del 14 al 18%. La categoría E del 18 al 22%. La categoría F del 22 al 26%. La G del 26 al 32 y la H del 32 al 40. Entonces, en base a estos van a ser los porcentajes que se van a calcular para los salarios de alcalde, vicealcalde, secretario, concejales, en base a los ingresos corrientes que tiene una alcaldía y por lo tanto a su categoría, porque vemos que la categoría depende de los ingresos corrientes. Para el cálculo del salario del municipio de categoría A se establecen como salarios máximos los siguientes.
Entonces vemos que la categoría A no entraba en los porcentajes, que es la alcaldía de Managua. Entonces en la alcaldía de Managua, que como decía, al ser la alcaldía A, está con mayores ingresos, está solita, entonces no entra dentro de los porcentajes, se ve de manera aparte, y en este caso dice que los salarios máximos van a ser, la alcaldesa o el alcalde devengará un salario mensual máximo equivalente al de un ministro de Estado. La vicealcaldesa o vicealcalde devengará un salario mensual máximo equivalente al de un viceministro del Estado. Entonces aquí el salario es alto, vemos, porque es una excepción la alcaldía de Managua. La secretaria o secretario del Consejo Municipal devengarán un salario mensual máximo equivalente al de un secretario general de un ministerio del Estado. Y ahí estamos hablando de un ministro del Estado, mínimo unos $3,000. La secretaria o secretario general de la alcaldía devengará un salario mensual máximo equivalente al de un secretario general de un ministerio del Estado. Las directoras o directores generales devengarán un salario mensual máximo equivalente al de un director general de un ministerio del Estado. Este es solo para la alcaldía de Managua, porque vemos que está como excepción al ser la alcaldía principal o el municipio principal al ser la capital del país. El monto de la dieta por asistencia cumplida a las sesiones ordinarias del Consejo Municipal y trabajo de comisión de los concejales y concejalas del municipio de la categoría A, que es Managua, corresponderá a un monto máximo del 25% del salario neto de la secretaria del Consejo Municipal. Entonces, en base a ese salario de esa secretaria o secretario del Consejo Municipal, el 25% de ese monto corresponderá para la dieta de los concejales. Las sesiones ordinarias se realizan una vez al mes. Por las sesiones extraordinarias no se devenga dieta alguna. Entonces, a los concejales se les va a pagar solo por sesiones ordinarias y van a ser una vez al mes, 12 en un año. El artículo 18 nos habla sobre los porcentajes máximos del monto para gastos de autoridades electas de acuerdo al número de concejales, porque aquí los municipios, eso lo dice también la ley del municipio, que hay diferentes números de concejales dependiendo de las alcaldías. Una alcaldía pequeña tiene menos concejales, una alcaldía grande tiene más concejales y el número de concejales está determinado por ley. Con el objetivo de hacer la distribución de montos específicos destinados para salario y prestaciones de alcaldesa o alcalde, vicealcaldesa o vicealcalde y secretaria o secretaria del Consejo Municipal, y para las dietas por asistencia cumplida a las sesiones plenarias, se establecen los siguientes porcentajes máximos a aplicarse al monto total destinado para salario y dieta de las autoridades electas. Entonces, de acuerdo al número de concejales, entonces en base a eso van a ser los porcentajes. Aquí nos dice, para alcaldías que tengan 23, 28, 35, 40 o 50 concejales, se va a dividir el 50% para el salario del alcalde, del vicealcalde y del secretario, y 50% para dietas y comisiones. Pero en el caso de aquellos municipios que tengan 17 concejales, entonces en ese caso la distribución va a ser diferente. 70% para salarios de alcalde, vicealcalde y secretaria, y 30% para dietas y comisiones. Entonces estos porcentajes van a variar de acuerdo al número de concejales que tenga la alcaldía. Estos números de concejales se había reformado antes, el número de concejales eran menores, y por eso aquí dice que para los grupos de municipios cuyos consejos municipales están integrados por 23 miembros que corresponden a las categorías C, D y E, que antes tenían 10 concejales, se establece una relación porcentual de 50% para salario de alcaldesa, vicealcalde o secretaria, y 50% para dieta de concejales,
por asistencia cumplida a las sesiones ordinarias. Para los grupos de municipios cuyos consejos municipales estén integrados por 23 miembros que corresponden a las categorías C, D y E, que tenían antes 5 concejales, se establece una relación porcentual de 70% para salarios de alcalde, vicealcalde y secretario y 30% para las dietas de los concejales. Obviamente por asistencia cumplida a las sesiones ordinarias. Son prestaciones sociales del alcalde, vicealcalde o secretaria el 13º mes y vacaciones. O sea, dentro de estos cálculos, ahí tienen que ir incluidos. En ningún caso, los funcionarios y funcionarias municipales por elección popular o cualquier otro funcionario municipal podrá devengar un salario o obtener cualquier otro ingreso o ventaja pecuniaria que en suma supere al salario que devenga un ministro del Estado. Entonces, digamos que aquí en ningún caso ese salario puede ser más alto que un ministro del Estado. Por eso vemos que en el que es Managua puede ser igual, pero aquí nos dice, no puede ser mayor. En todos los municipios, el salario mensual del vicealcalde deberá corresponder al 60% del salario mensual del alcalde. El salario del secretario debe corresponder al 40% del salario mensual del alcalde. Entonces ahí se toma como referencia, 100% es el salario del alcalde. El 60% del salario del alcalde va a ser el salario del vicealcalde y el 40% del salario del alcalde va a ser el salario del secretario. Entonces ahí están los porcentajes, por eso más adelante vamos a ver que como un 100% entra el salario del alcalde, 60% el salario del vicealcalde y 40% el salario del secretario. Se exceptúa de esta disposición establecida en el artículo 17 de la ley para el municipio de categoría A, que es Managua. Las autoridades electas no podrán recibir otras retribuciones de la municipalidad diferentes a las señaladas en este artículo. Los municipios comprendidos en las categorías D, E, F, G y H, que como resultado de la aplicación de la fórmula no alcancen los salarios y las dietas mínimas, con el propósito de ajustarlo o alcanzarlo, podrán utilizar transferencias corrientes del gobierno central, provisionando específicamente en el presupuesto municipal los recursos financieros para este fin, que sería, hay una ley específica, la ley número 466, ley de transferencias presupuestarias a los municipios de Nicaragua. Entonces, ¿qué nos dice? Que hay municipios tan pequeños que reciben pocos ingresos que cuando lo calculamos, como en el que vamos a hacer de ejemplo, no llega ni, es tan poquito que no llega ni a un salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de municipios, como nos dice aquí, que pueden estar en las categorías D, E, F, G y H? Porque vemos que son los que tienen menos ingresos anuales. Entonces, en base a eso, vos haces los cálculos y no llegas, tenés que pedir transferencia al gobierno central para que te manden el complemento y puedas llegar a las categorías. Aquí vemos que según la ley, para cada categoría abajo indicada se establecen los siguientes salarios mínimos mensuales para alcaldesas y alcaldes. ¿Por qué? Porque son los que tienen menos ingresos. Entonces, en la categoría D son 13,000 córdobas netos. En la categoría E, 12,000. En la categoría F, 11,000. En la categoría G, 10,000. Y en la categoría H, 9,000 córdobas. Estos son los mínimos para estas alcaldías que están comprendidas
dentro de estas categorías. Para los municipios de categoría D, E, F, G y H se establece una dieta mínima de 1.000 córdobas neto por asistencia cumplida a las sesiones ordinarias del Consejo Municipal y trabajo de comisión. Entonces, para estas categorías, 1.000 córdobas mínimo para concejal, porque ¿qué nos decía la ley? Que las sesiones ordinarias son una vez al mes. Entonces, una sesión, en este caso, van a ser 1.000 córdobas. Entonces, a los concejales de estas alcaldías pequeñas se les va a dar 1.000 córdobas mensuales. Como mínimo, estamos hablando. El monto de dieta será distribuido en un 50% por la asistencia cumplida a las sesiones ordinarias y el otro 50% por participar en la totalidad de las reuniones de las comisiones del Consejo Municipal que le corresponden en el mes. Las sesiones ordinarias se realizan una vez al mes. Por las sesiones extraordinarias no se devenga dieta alguna. En ningún caso, el monto de la dieta podrá exceder el 60% del salario de la secretaria. Entonces, para un municipio con ingresos altos, entonces ahí también debe haber un límite de no exceder el monto de la dieta en el 60% del salario de la secretaria. Ahora, si un municipio baja de categoría y después de la aplicación de la fórmula para el cálculo de los salarios de alcalde, vicealcalde, secretaria municipal y para el cálculo de las dietas diera como resultado un salario y dieta mayor al devengado del año anterior, deberá mantener el mismo salario y dieta del año anterior. Ahora, si un municipio sube de categoría y después de la aplicación de la fórmula para el cálculo de los salarios del alcalde, vicealcalde y secretaria, para el cálculo de la dieta diera como resultado un salario y dieta menor al devengado, deberá mantener el mismo salario y dieta del año anterior. Entonces, aunque suba o baje, siempre se va a mantener el mismo salario. Solo para la formulación, aquí nos decía el presupuesto del año 2013, cuando el municipio suba de categoría no aplicará la regla contenida en el párrafo anterior, sino que deberá mantener el cálculo de la dieta que resulte de la aplicación de la fórmula de cálculos de salario y dieta, sin tomar en consideración el monto de la dieta del año anterior. Porque en este año fue que se dictó esta ley. Los gobiernos municipales deben aplicar la presente ley en la formulación y ejecución de sus presupuestos anuales, iniciando con la formulación y ejecución del presupuesto que regirán en el año 2013. En ningún caso las concejalas y concejales suplentes devengarán dieta, exceptuando las situaciones previstas en los artículos 26. Entonces ahí nos dice que los concejales tienen una dieta mínima de 1.000 córdobas por cada sesión o cada mes. Y los propietarios, pues los suplentes no devengan ninguna dieta. No devengan ninguna dieta los concejales suplentes. Entonces, ahorita que vimos cómo se clasifican las alcaldías según sus ingresos, cómo se da todo lo que es los porcentajes según la categoría, ya vimos que el salario del alcalde va en un 100% y sacamos de ese 100% el 60% para el vicealcalde, el 40% para el secretario y tenemos unos mínimos en caso de que no dé el salario. En esos casos tenemos que pedir transferencia al gobierno central para poder ajustarlo al mínimo. Y vemos la parte de los concejales. Entonces aquí está un ejemplo que nos dice la municipalidad de Tangamandapio, era aquí, presenta una ejecución de presupuesto de ingresos corrientes el año 2011. Está viejo este ejemplo. 1.500.000 córdobas. Entonces, si gana 1.500.000 córdobas, vamos a situarlo ahorita en qué categoría está. Entonces, está en la categoría E. Porque
la acabamos de ver todas las categorías. Vamos a irnos a la ley. Y aquí está en el artículo 10 todas las categorías. Vemos que la categoría es la alcaldía de Managua, el municipio de Managua, que ahí es la excepción. Entonces lo vemos que está en la categoría E, Tangamandapio, está en la categoría E, con ingresos corrientes anuales mayores a 1 millón y menores o iguales a 2,5 millones de córdobas. Por eso lo clasificamos ahí. ¿Ya vieron? Ubicarse en la categoría E, el municipio, según su ingreso. Del paso número 2 es buscar el porcentaje que le corresponde. Con este municipio está ubicado en la categoría E, tomamos el porcentaje máximo, que es el 22% de los ingresos corrientes. Entonces ahí vemos que multiplicamos los 1.500.000 por el 22%. Eso nos da 330.000. Obviamente eso está dentro de la ley, lo que son los porcentajes para aplicarlos según las categorías de las alcaldías. Aquí vemos los porcentajes definidos para cada categoría de municipio. ¿Cuáles son? Entonces, aquí vemos que nuestro municipio de Tangamandapio está en la categoría E. Entonces aquí, del 18 al 22% vamos a aplicar el máximo obviamente para sacar un buen monto, algo ahí, porque ya sabemos que nos va a dar menos porque es poquito y no vamos a llegar ni al mínimo. Entonces utilizamos el mayor, el 22% de los ingresos. Entonces por eso es que acá multiplicamos los 1.500.000 por el 22%. Determinado el monto y según el número de concejales, buscar en la tabla los porcentajes para salario y dieta. Para el siguiente caso, el municipio tiene 17 concejales, entonces el porcentaje correspondiente es de 70% para salario y 30% para dieta. Vamos a irnos a la ley que acabamos de ver de los concejales. Entonces, un porcentaje máximo para gasto de autoridades electas. Vemos que según esta última reforma, porque como les decía, antes hubo en 1995, entonces tenía menos concejales. Con los años se fueron aumentando los concejales. Entonces aquí tenemos que según el número de concejales, cuáles van a ser las proporciones. Para nuestro municipio de Tangamandapio está con 17 concejales. Entonces, los porcentajes van a ser 70% para el salario del alcalde, vicealcalde y secretario y 30% para la dieta de los concejales. Por eso vemos aquí 70 y 30. Entonces, vamos a calcular el 70% para los salarios del alcalde, vicealcalde y secretario. Entonces son 330.000 por el 70%, porque ese porcentaje, eso nos da 231.000. Vamos a calcular el salario, lo que les decía. Si vemos que el salario del alcalde es como un 100%, el vicealcalde nos decía que es 60% del alcalde y el secretario el 40% del alcalde. Entonces, si nosotros sumamos los porcentajes 100 más 60 más 40 nos da 200%. Y después dividimos 100 entre 200, nos da 50%. 60 entre 200 nos da 30%. Y 40 entre 200 nos da el 20%. Entonces ahí multiplicamos el porcentaje que nos dio acá, los 231.000, por el 50% para el salario del alcalde. Entonces son 115.500. El 30% del vicealcalde son 69.300. Y del secretario son el 20%, 46.200. La suma de los tres obviamente nos da
a los 231.000. Entonces, después lo que necesitamos sacar es, aquí nos dan por una fórmula cómo sacamos esos porcentajes. O sea, pero aquí directamente ya lo hicimos. Aquí directamente nosotros con estos porcentajes ya sabemos cuánto es el monto anual. Pero en la misma ley dice que va incluido sus prestaciones sociales. Entonces, ¿qué va incluido? Va incluido el 13º mes y las vacaciones en ese monto. Entonces, esa cantidad del salario anual del alcalde lo tenemos que dividir entre 14, que sería su salario mensual los 12 meses. El 13º mes y las vacaciones se hacen 14. Entonces aquí vamos a dividir los 115.000 entre los 14 y nos da 8.250 para el alcalde. Igual dividimos entre 14 los montos del vicealcalde y del secretario, que tenemos aquí 69.300 entre 14 y 46.200 entre 14. Ahí tenemos ya los salarios del alcalde, del vicealcalde y del secretario. Nos falta la parte de la dieta de los concejales. Entonces ahí nos decía, le sacamos el 70%, el porcentaje para alcalde, vicealcalde y secretario a los 330.000. Ahora le vamos a sacar el 30% para los concejales. Entonces el 30% de 330.000 son 99.000 y lo dividimos entre 17 concejales entre 12 sesiones ordinarias. Entonces eso nos da 485.29 para la dieta de los concejales. Entonces aquí podemos ver o analizar los datos que nos acaban de resultar y con los salarios mínimos. Entonces aquí vemos que en la categoría E el salario mínimo dice que son 12.000 córdobas para alcalde. Entonces ya sabemos que el 60% de eso es el mínimo del vicealcalde y que el 40% de esos 12.000 es el mínimo del secretario. O sea, nosotros sabiendo el salario del alcalde ya sabemos cuáles son los salarios de los otros dos, porque simplemente la ley dice que es el 60% para el alcalde y el 40% del secretario. Y la dieta de los concejales, el mínimo nos dice que era 1.000 según la ley. Entonces aquí tenemos una comparación y necesitamos saber cuánto va a ser los complementos que nosotros vamos a pedir al gobierno central. ¿Por qué? Porque los salarios mínimos mensuales según la ley dice que el alcalde 12.000, el vicealcalde 7.200, el secretario 4.800 y los concejales 1.000. Pero nuestros resultados fueron 8.250 para el alcalde, 4.950 para el vicealcalde, 3.300 para el secretario y 485.29 para los concejales. No llegamos a los mínimos. Entonces necesitamos saber cuánto es la diferencia. Aquí tenemos la diferencia, son 3.750, nos falta para completar el salario del alcalde según el mínimo, 2.250 para el vicealcalde, 1.500 para completar el pago del secretario y 514.71 para los concejales. Entonces aquí vemos que nos faltan 8.014.71 para completar como complemento de los salarios. ¿Cómo lo ven? ¿Tienen consultas? No, profe, ninguna. Entonces, esa última parte que veíamos sobre, aquí está, porque nosotros utilizamos lo mínimo, porque en la misma ley está
Entonces, en el ejemplo que es Tangamandapio, son 12,000 Córdoba el mínimo, porque aquí nos dice los municipios que tengan ingresos pequeños, que obviamente cuando hacemos los cálculos como ahorita, nos da muy poquito para que sea un salario, entonces hay mínimos establecidos, que si vos no llegás en los cálculos de los ingresos de esas alcaldías, entonces lo tenés que completar con transferencias, porque aquí mismo lo dice, que existe la ley número 466 de ley de transferencias presupuestarias a los municipios de Nicaragua. Entonces, para estas situaciones donde las alcaldías tienen ingresos tan poquitos y no llegas a un salario ahí mínimo, y ni para los concejales también, entonces tenés que esas diferencias calcularlas y pedir esos fondos al gobierno para que te transfiera y cumplir con esto. Porque aquí vemos que para la categoría D, el mínimo va a ser 13,000 Córdobas, para la categoría E 12,000, para la categoría F 11,000, para la G 10,000 y para la H 9,000. Entonces tenemos que llegar a esto, obviamente las alcaldías que tienen más ingresos, y entonces ya va a dar más de 13,000, no es necesario tener ahí un mínimo establecido. Y vemos que siempre pues el municipio de Managua es la excepción en todo, y vemos que ahí no hacemos ningún cálculo, más bien nos dice que el alcalde va a ganar lo que gana un ministro, el vicealcalde lo que gana un viceministro, y el secretario lo que gana un secretario de un ministerio. Entonces esa es la excepción con la alcaldía de Managua, que está en la categoría A. Después todas las categorías de la B en adelante, ahí ya tenemos que hacer todo este proceso, este cálculo para saber cuál es el salario del vicealcalde, del alcalde, del secretario y de los concejales. En el caso de aquí, que vean en este modelo que hay una fórmula, la pueden estudiar, pero nos va a dar el mismo resultado. De aquí nos dice que uno, ¿cómo le llamamos eso de cuando buscamos una X, José? Álgebra. No, cuando buscamos una fórmula despejando X. Se me olvidó ahorita, lo tenía en la punta de la lengua. 1.0x dice que el salario del alcalde es 0.60, el salario del vicealcalde es 0.40, el salario del secretario. Entonces la suma te da 2.0. No sé por qué se complica la vida, porque allá rápido lo tenemos. La suma de ese 2.0x es el porcentaje del salario del monto de 230,000. 2.0x es igual a 231,000. Despejando la fórmula, x es igual a 231,000 entre 2. Eso nos da 115,500. Que son los mismos 115,500 que tenemos acá. O sea, tan fácil como calcularlos aquí. Pero también existe esa otra fórmula que solo le pone 1, 0.6, 0.4 en porcentaje. Pues. Y entonces después tenés la suma que es 2. Entonces 2x es igual a 115,000. X es igual a 115,000 a 231,000. 2x es igual a 231,000. X es igual a 231,000 entre 2. Eso nos da a 115,000. Y así igual con esa X puedes sacar el salario del vicealcalde y del secretario. Pero es más fácil, y aquí ya lo hicimos desde este cuadro, cuando ya sabemos que la misma ley dice que 100% para alcalde, 60% para vice y 40% para secretario. Sumamos los porcentajes y nos da 200. Y después solo dividimos 100 entre 200, 50%. 60 entre 230 y 40 entre 220. Entonces esos porcentajes se lo calculamos a los 231,000, que es el porcentaje para salarios de alcalde, vicealcalde y secretario. Y ahí ya tenemos de un solo los montos. Después solo lo dividimos entre 14, porque la misma ley nos dice que van incluidos los salarios más las prestaciones sociales. Entonces van 12 meses de salario
más el 13º mes y las vacaciones. Consultas, Oliver, ¿le entendiste? No se escucha. Entonces, en la tarea van a hacer cálculos de lo mismo: salario, alcalde, vicealcalde, secretario, dieta. Estos son, no son datos reales. Alcaldía Granadas, 12 millones, concejales 28. Alcaldía Malpaisillo, ingresos 5 millones, concejales 17. Alcaldía Matagalpa, 8 millones, concejales 23. Entonces, con esos tres supuestos de ingresos anuales, ustedes van a hacer los cálculos del salario del alcalde, del vicealcalde, del secretario y la dieta de los concejales. En caso de que no lleguemos a lo mínimo, entonces ver la diferencia para saber cuánto es lo que se va a pedir al gobierno central de transferencia. Siguiendo los mismos pasos del ejemplo. ¿Consultas? No, ninguno. ¿A ecuaciones era lo que se refería ahora? Sí, lo de la X. Pero tan fácil como, o sea, como que te da dos formas de sacarlo, pero si arriba está tan claro, eso de la X a mí como que no me gusta mucho. Sí, profe, yo cuando lo vi en el documento hasta me confundí, profe. Sí, es que es como tener algo fácil y vos buscar un método complicado para arruinarte tu vida. Porque si ya arriba ya tenés los datos, ¿para qué voy a usar esa fórmula de X? Ya está más dilatado, profe, creo que. Sí, porque lleva un montón de pasos. Sí, ahí lo estuve viendo, profe, era primero como despejar X y después encontrar Y que no sé qué cosa. Entonces eran varias cosas. Sí, pero arriba está tan fácil. Sumando el 200%, después dividiendo para sacar el porcentaje. Entonces ahí no usen esa parte porque, bueno, está ahí como una forma, pero si ya tenés el dato arriba, ¿para qué vas a usar eso? Eso no lo vamos a usar. Está como referencia ahí de también cómo sacar los salarios. Hasta ahí vamos a llegar, alumnos, por el día de hoy. Gracias por la asistencia. Pase buenas tardes, profe. Oliver, no se escucha nada. Buenas tardes, Oliver. Buenas tardes.